La ideología, la hegemonía y el currículum responde a la desigualdad del conocimiento en la era de la inteligencia artificial para generar un modelo educativo acorde a las necesidades actuales a partir del fundamento teórico o práctico. La teoría del interés de la ideología, enraizada en la tradición marxista, considera que su papel principal es la justificación de los intereses de grupos económicos y políticos. Las teorías de la atención tienden a Durkheim y a Parson. La ideología es su papel de proporcionar significado a las situaciones problemáticas. Se refiere a la legitimización, el conflicto de poderes y a un estilo especial de argumentación. Este estudio sociológico se refleja en el currículo. Uno o dos siglos después, Cascante, en 1995, hace referencia a los modelos, enfatizan los resultados del aprendizaje, separan la relación cultural que las instituciones realizan, así como la problemática de los valores, que son consustanciales en todo proceso intencionado de influencias. En su libro, Apple propone el concepto de hegemonía. Es un cuerpo completo de prácticas y expectativas, nuestra asignación de energía, nuestro entendimiento ordinario del hombre y su mundo. Es una serie de significados y valores que, en la medida que son experimentados como prácticas, aparecen como recíprocamente confirmantes. Constituye así un sentido de la realidad para la mayoría de las personas de una sociedad, un sentido de lo absoluto, porque se experimenta una realidad más allá de la cual a la mayoría de los miembros de una sociedad le es muy difícil moverse en las diferentes áreas de sus vidas. Página 16. Según Michael F. DeYoung, 1970 argumenta el significado del currículum. El enfoque centrado en la disciplina no constituyó un desafío a la idea tradicional de currículum, más bien fue un argumento de que un bien particular, aquel conocimiento académico de una comunidad particular, podía ser eficientemente comercializado en la escuela, aunque fuera aceptado por la mayoría de los profesionales de la escuela como el conocimiento curricular más importante y recibiera grandes dosis de apoyo federal como ayuda a su adopción en la escuela. Las reivindicaciones de los poderes de competencia resultaron evidentes con respecto a lo que sería considerado como conocimiento de altos estatus. Página 39. Para Westcliff, 1976 define la desigualdad del conocimiento. Un modo de pensar de la cultura de la sociedad consiste en emplear una metáfora de la distribución, es decir, uno puede pensar en el conocimiento como desigualmente distribuido entre las clases sociales y económicas, grupos ocupacionales, diferentes grupos de edad y grupos de distinto poder. De este modo, unos grupos tienen acceso al conocimiento que se les distribuye a ellos y no a otros. Probablemente lo contrario a esto también es cierto. La falta de cierto tipo de conocimiento, el punto donde se encuentra su grupo particular dentro del complejo proceso de conservación y distribución cultural, en relación, sin duda, con la ausencia en un grupo de cierto tipo de poder político y económico de la sociedad. Página 29. El término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 cuando Marvin Minsky y John McCarthy organizaron el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial, COMEX 2019, Heinlein y Kaplan 2019. La IA ha ganado popularidad debido al auge del Big Data y al crecimiento exponencial de la potencia computacional. Heinlein y Kaplan, 2019. La definición de la inteligencia artificial ha ido ampliándose y evolucionando
a lo largo del tiempo. Yao et al. 2021, y actualmente hace referencia a máquinas que replican determinadas características de la inteligencia humana, como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la lingüística y el trabajo creativo. Comex 2019. Entre los hallazgos más importantes de sustento teórico, se investigó a través de inteligencia artificial 4 documentos codificados a través de Atlas-T. Estos documentos arrojaron muchos conceptos y temas referentes al tema principal de esta investigación. Se pretende con esta información generar unas estadísticas que permitan establecer cuáles son las variables a estudiar. 4 autores importantes que se trabajaron fueron Sedin, Grancy, Temusalem, Amars, William Dapper, entre otros. Esos son los que tuvieron más aceptación en cuanto a la cantidad de coincidencias en el estudio realizado. Los temas que se trabajaron son los descritos al principio, los conceptos como ideología, hegemonía, currículum, la sociología como tal, cómo influyen cada uno de esos conceptos en la realidad que vivimos y en los diferentes modelos educativos que se han establecido en sistemas educativos a través de la historia. En realidad son 3 siglos que se comprimieron en ese estudio para determinar cuál era el rumbo a seguir con una visión futura. Quedó determinado, por ejemplo, en un documento de UNESCO que también fue codificado y fue estudiado en esta misma plataforma de inteligencia artificial. La proyección es hacia este término de inteligencia artificial, lo vamos a llamar durante todo el proyecto IA. Esta base nos va a permitir hacer una comparación con diferentes hallazgos, identidad y ciclos de socialización, así como instituciones educativas. Siguiendo con ese centro teórico, lo relacionamos con hallazgos encontrados en diferentes ámbitos de la sociedad. Vamos a trabajar lo que es la parte educativa, que es lo que más encontramos carencias o necesidades. El tema de educación se va a tomar a nivel general para una mejor proyección de lo que es la investigación. Les invito a leer lo que es la investigación completa escrita, proyecto final. Tiene el mismo título que van a encontrar al final de este video. La educación como tal es tan importante que tiene que ver con todas las áreas. Hablemos de economía, industria, comercio, tecnología, telecomunicaciones, ambiente y energía. Inteligencia artificial, si la vemos por aparte de todos esos conceptos que hemos trabajado, en realidad la parte gubernamental tiene mucho que ver con lo que es la parte educativa y la influencia de que cada persona que entra a un sistema educativo tiene una función y la función es entrar a un proceso de empleabilidad o de empresarialidad en la cual devuelva a la sociedad y tenga una remuneración, un beneficio que le permita pagar impuestos, vivir y convivir con diferentes personas. Aquí entra la parte de cultura organizacional, cultura educativa y cualquier otra cultura que sea importante para que un ente funcione como corresponde. Hay muchos hallazgos en la parte, por ejemplo, del Poder Judicial, hay mucho estancamiento en lo que son las desestimaciones
de denuncias, estancamiento en lo que es las resoluciones porque son archivadas antes de hacer una investigación previa o nunca llegan a una investigación previa. Eso se debe a que hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, los juicios son interminables por personas que hablan sin parar y son horas atendiendo ese tipo de personas que tienen alguna situación muy personal. Por ejemplo, si una persona pasa en un momento de consumo masivo, esto le genera este tipo de comportamiento, por lo cual no es una persona idónea para que pueda dar un testimonio o hacer una defensa. Llámese eh, individuo, cualquiera. Eso sucede tanto en la parte del Poder Judicial como en otras entidades. La no comunicación de las diferentes entidades con la parte judicial ha traído un estancamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, vamos a la parte administrativa, en la parte educativa. Se colocan denuncias, las denuncias no tienen razón de ser si no son investigadas. A veces se hacen las investigaciones con solamente la información que está en ese contexto, sin ver si esa persona, por ejemplo, es menor de edad y tiene un expediente delictivo. Si esa persona es inmigrante, entra y sale del país con un pasaporte con diferente nombre. Vemos demasiadas formas de infringir la ley cuando hablamos de derecho intelectual. Hablamos de infringir la ley cuando en un mismo organismo, por ejemplo, las patentes comerciales que trabaja la municipalidad y que tiene que supervisar también lo que es el Ministerio de Economía, no se trabaja con lo que es un derecho intelectual y no cumplen con lo establecido por el Ministerio de Salud. Se genera un hacinamiento, se genera el pago no de impuestos y servicios cuando no se tiene un control de la cantidad de personas que están dentro del país, porque viven muchos inmigrantes con un pasaporte que cambian como cambiarse la ropa todos los días. Esta situación es bastante complicada, por eso las estadísticas de la investigación van puntualizando cada uno de esos temas en energía y de ambiente igual se da. Una problemática que a nivel de hacinamiento tenemos el calentamiento global, lo que son las casas verticales de zinc, que han dejado una proyección no grata en la cantidad de personas que en realidad viven en una urbanización. La migración de personas de zonas rurales con toda su familia, que vienen a una persona a estudiar y se trae toda su familia al Valle Central y eso ha ocasionado que no consiguen trabajo y una sola persona tiene que hacer frente a todo lo que es la situación económica de, de su hogar. Hablamos también no hay desempleo en realidad, 10.6 es muy poco para lo que proyectan las estadísticas. Generalmente las personas que no se adaptaron a un sistema y no quisieron pasar por un proceso escolar eh, de educación integral completa que le permita tener los requisitos básicos para tener un empleo que le beneficie con un salario calificado, que tenga una remuneración que le permita ser independiente y autónomo. Y creo que la situación que se da con las empresas actuales, tanto pymes, que no que son registradas, pero en realidad no cumplen con lo que necesitan para ser pyme o para ser empresa. Trabajan desde el hogar, muchas personas son los mismos familiares, no pasan por un proceso de pago de impuestos, no tienen un lugar en realidad apto para desarrollar industria y comercio. Usa mucho la parte de internet, pero si ya se coloca en lo que es una empresa como tal, no registra los montos que le califican como una empresa sostenible. Ese montón de aspectos se graficaron durante el estudio, se generaron hallazgos, esos hallazgos vienen a dar soluciones en un análisis que se hizo y ese análisis generó lo que es una forma educativa que permita que el perfil estudiantil tenga una visión futura a nivel de la era de conocimiento y que no sean como inteligencias artificiales que tengan que leer la mente de los demás para poder dar una respuesta, sino tenga la capacidad de desarrollar inteligencia artificial, porque inteligencia artificial solamente es una herramienta creada por el hombre, cuando el hombre tiene la capacidad mental para poderlo realizar.
El sistema educativo Contraste IA es una alternativa de cultura emprendedora que representa los fines y políticas de educación que mediante la investigación en las diferentes áreas del saber puede recopilar información a través de inteligencia artificial y dotar a esas diferentes áreas de información crucial para resolver en tiempo y forma cualquier situación particular, que permita, a través de un conjunto de elementos dentro de Contraste IA, incluyendo una novedad, personas que sean interdisciplinarias y multidisciplinarias, especialistas en diferentes áreas, traducido, para que puedan brindar un acompañamiento con plazas diferentes especializadas para resolver situaciones en el área ingenieril educativa, donde coaccionen y convivan estudiantes, docentes, administradores educativos, entre otros, incluyendo padres de familia, por ejemplo, para generar empleabilidad, legalidad y empresarialidad, siempre en el contexto de cultura emprendedora, con una estructura sólida que dependa de un péndulo, y ese péndulo represente la parte ingenieril que haga que todo se comunique y coaccione, y ese accione para solucionar a tiempo cualquier necesidad o carencia presente en la investigación realizada. Un gusto, Ivonne Jackson Vargas.